Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos acá con Mati. Vamos a hacer un juego para el asado, mientras hablamos de historia de la iglesia. Mati acá es profesor de historia y tuvo la gentileza, no le costó mucho igual, pero de venir a acompañarnos a leccionarnos sobre esta temática tan interesante. Así que bueno, Mati, no sé, arrancamos, qué sé yo. ¿Murió Cristo? ¿Año 33? Depende, ¿no? Hay algunos que dicen que el año está un poco desfasado, ¿no? Ah, claro. En realidad, cuando se implementó esto de dividir las eras en era cristiana y no cristiana, Claro. lo que se hizo es tomar primero la fundación de la ciudad de Roma para ver en qué año había sido y de ahí compararla con el año del nacimiento de Cristo. El que la toma, que es un monje, que toma el 753 como si fuese la fundación de Roma, se confundió unos años, entonces es como que quedó desfasado entre 4 y 7 años el nacimiento de Cristo. Ah, Es por eso que en realidad, bueno, y año cero, viste que muchos confunden y dicen, bueno, año cero es el nacimiento de Cristo. En realidad, en esa época en Europa, cuando se implementó, no existía el año cero, eso después lo toman de los árabes, viste. claro. Entonces es como que era el año 1 antes de Cristo y el año 1 de la era cristiana. Lo que pasa es que ese año 1 de la era cristiana en realidad es como te decía, está desfasado entre 4 y 7 años. Por lo tanto, Cristo probablemente nació en el año 4 antes de Cristo. Mira. O sea, eso es común, eso igual lo sabías. Más o menos así nomás, tanto no lo sabía claramente. Sabía que había gente que lo cambiaba el tema, pero no sabía por qué. Mirá, qué interesante. Me había olvidado lo del cero, claro, lo trajeron los árabes. Claro, el cero no existe. Por tanto, muchas veces viste que cuando vos ves una línea de tiempo, Claro. te marcan, viste, la era cristiana a partir del año 0, que en realidad nunca existió. O sea, Claro. es 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo y 1 de enero del año 1 después de Cristo sería. Ese Claro. año no existe. Y me engañado toda la vida para mí, ¿no? O sea, recién ahora. Bueno, pero es que en realidad, viste, si vos ves esas líneas de tiempo comunes que te enseñan Claro. en la escuela y qué sé yo, te marcan el año 0, viste, como el nacimiento de Cristo. Que en realidad el año 0 sería como un momento entre el final del año 1 antes de Cristo y el principio del 1 de la era cristiana. El monje... Mientras voy prendiendo el fuego. Sí, dale. ¿El monje, te acordás del nombre? Ahí te digo, pasa que eran dos. Primero, Dionisio el Exiguo, ¿viste? Que es el que trajo el concepto del año del Señor. Claro. Dionisio el Exiguo, que era un monje. Y después hay otro monje que es británico, que se llama Beda el Venerable, que él es el que... Beda el Venerable es el que divide la historia en antes y después de Cristo. Toma como un hito fundamental el nacimiento de Cristo para dividir los años. Pero eso es anterior al calendario gregoriano, ¿viste? Claro. Esto lo insertaron, digamos, dentro de lo que era el calendario juliano y después se adaptó al calendario gregoriano. Más o menos en qué época fue eso. ¿En qué época fue qué? Que se hizo esto de poner el nombre al cero. Y entre el siglo VII y siglo VIII más o menos. Ah, ¿viste? está bien. Eso lo que te decía recién, de los cálculos, ¿viste? Después, bueno, el calendario gregoriano es posterior, ¿no? Claro. Después igual, viste, como vos, no sé, planteabas el tema de la historia de la iglesia, por ahí lo que primero hay que señalar o hablar es el tema de las fuentes, de lo que es la historiografía, de qué se considera una narrativa o qué se considera historia propiamente dicha, ¿viste? No sé Sí, posta, mal, porque porque yo había escuchado que los iluministas o algo por el estilo empezaron a cuestionar la autenticidad de la existencia de Cristo. Entonces ahí tuvimos que salir los cristianos a buscar fuentes paganas para demostrar su existencia, ¿no? O extrabíblicas. O extrabíblicas, claro, tal cual. Como que si la Biblia no fuera válida, ¿no? Pero bueno. Sí, es que en realidad si te pones a pensar, es como a veces le digo, viste, a los chicos, o sea, no sé, les pongo el ejemplo de San Martín. Imagínense que todo el mundo sabe que San Martín cruzó los Andes y liberó, bueno, primero liberó Argentina, después cruzó los Andes, liberó Chile, después en marzo fue a Perú y liberó Perú, y eso está dentro de un plan que se llamó Campaña Libertadora, ¿no? Ahora, si los chicos me preguntan, ¿y eso de dónde lo sacaste? O sea, ¿cuáles son las fuentes?
Y yo le digo, no, se encontró una vez una carta de una persona que dijo que un tal San Martín hizo todo eso. Y Claro. nada más. ¿Eso sería válido, digamos? Claro. O sea, Claro, sí, ese documento, esa carta que se encontró, ¿sería motivo suficiente para que después se escriban libros de historia o manuales o qué sé yo? O se hagan películas sobre la vida de este tal San Martín que liberó Argentina, Chile y Perú, o se necesitarían más fuentes documentales. Y yo diría que muchas. Unas cuantas se necesitan para que sea válido el tema histórico. Sí, se necesitarían bastante, digamos, muchísimas más. Y aparte de distintas personas, ¿no? Claro. No solamente, no sé, está bien, hay un montón de fuentes documentales de San Martín, pero escritos por una misma persona. Bueno, también ahí sería medio discutible, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo con la historia de la iglesia o con, bueno, como decías vos recién, la historicidad de la persona de Jesús, ¿no? Ese Jesús de Nazaret, Claro. ¿no? Tal cual. Entonces, si todas las fuentes documentales que hay sobre Jesús de Nazaret son de la Biblia, y si no fuese por el tema de la fe, después, desde un punto de vista histórico o historiográfico, y se podría poner en tela de juicio. ¿O Claro. no? Y sí, sería lógico y racional. Solamente, de la figura de Jesús solamente aparece en la Biblia, digamos. Que haya existido un tal Jesús que fue el Mesías, de qué sé yo, solamente en la Biblia. Y bueno, sería motivo, viste, de sospecha. Sí, tal cual. Claro, podría ser todo un invento, que era lo que nos atribuían. Bueno, está bien. ¿Y cómo nos defendimos de eso? No, lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta que no solamente hay fuentes bíblicas acerca de la figura de Cristo, ¿no? Claro. O sea, hablando solamente del punto de vista humano o de la existencia de este tal Jesús de Nazaret, hay un montón de fuentes extrabíblicas de personas, de paganos, incluso de mismos judíos. Tenés desde el libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo, Sí, ese me suena bastante. que bueno, que habló sobre un tal Jesús de Nazaret que realizaba milagros y que vivió en la Palestina, bueno, en la época esta que estamos hablando, hasta, no sé, escritos de Tácito, de Plinio el Joven, de varios autores romanos paganos que no es que hablaban de un Jesús como diciendo yo creo en Jesús que hacía milagros, qué sé yo, sino simplemente nombrándolo como una figura controvertida, que se decía rey de los judíos, que ocasionó una serie de conflictos en Palestina en esta época y que fue después condenada la persona, condenado digamos, a instancias de los judíos por el Estado romano, digamos, Claro. ¿no? ¿Y no está la partida de función o algo así, el 14 de Nisan, algo por el estilo? O sea, lo que se tiene de registro, eso, bueno, lo de la partida de función no lo sé. Yo Pero había sí, escuchado que se sabe que murió el 14 de Nisan. El Claro. tema que se perdió en la historia, que en qué época, en qué fecha nuestra, del calendario juliano al menos, correspondería Nisan. claro, o sea, no sé de una partida de función, eso la verdad que no sé si se ha encontrado una partida de función de Cristo. Pero sí que bueno, que hay cartas del procurador romano pidiendo que encuentren el cuerpo, ¿no? Que había desaparecido. Ah, mirá, no sabía. ¿Qué? Todo este tipo de cosas Claro. demuestran que Jesús, al menos la persona, existió de verdad. Claro. Después el hecho de que si era el hijo de Dios, hizo milagros, qué sé yo, bueno, eso digamos es otra discusión, ¿no? Pero Claro. que existió y cualquier historiador serio te va a decir que existió, Tal cual. ¿viste? Después, Como habíamos quedado, vamos a hablar ahora del contexto, mientras saco ya toda la grasa que me vendió el carnicero, pero bueno, hay que sacar un poquito, ¿no? Así que bueno, Mati, ¿cómo era el contexto de...? no, bueno, lo último que te había dicho era del tema de los autores no cristianos que hablaban sobre la existencia de Jesús histórico, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, Tácito en sus anales, que hace referencia al cristianismo en función de la persecución de Nerón, ¿viste? No Claro. es que quería justificar la existencia del Hijo de Dios o del Mesías, sino simplemente contar un hecho que había unos tipos en Roma que eran seguidores de un tal Jesús que había sido crucificado en Palestina, en Jerusalén, en X época, ¿no? Y después el contexto, ¿no? El nacimiento de Cristo, que es bastante interesante porque
si te pones a pensar, todo el tema de la plenitud de los tiempos se daba en esa época, ¿viste? Ah, mira. Por ejemplo, no sé si conocías la historia del templo de Jano, del dios Jano. No. ¿No lo conocías? No, justo no. ¿Vos no tienes idea de lo de Jano? No. Hay un dios Jano que, entre otras atribuciones, o sea, era el dios de las puertas, una cosa así, que tenía un templo en Roma que, si ese templo tenía las puertas abiertas, es porque Roma estaba en guerra. Y si el templo, en algún punto del imperio, ¿no? Y si ese templo tenía las puertas cerradas, entonces Roma estaba en paz. O sea, en ningún punto de Roma, de ningún lugar, había guerra. No había movilizaciones de tropa ni de nada. Solamente 2 veces en la historia de Roma las puertas del templo de Jano estuvieron cerradas. Y una fue durante el reinado, el gobierno de Augusto, después de la batalla de Aquio, que bueno, viste que, no sé si más o menos conocías la historia de ¿Este cómo de las llega. Galias o no? No, de cómo llega Augusto al poder. No. Bueno, a ver cómo te puedo decir. Después del asesinato de Julio César, Sí. para hacerlo simple, Año 44 a.C. más o menos. 44 más. Se produce, bueno, obviamente un conflicto enorme porque habían asesinado a alguien que era considerado como uno de los más grandes representantes de Roma, ¿viste? Claro, sí. Lo asesinaron en el Senado, lo mataron en el Senado, bueno, fue una conspiración. Augusto, que era el sobrino, en realidad era como si fuese el hijo adoptivo de César, ¿sí? Sí. Quiere vengar la muerte El tío. sí. El tío, el padre, no sé. Sí, de Julio César. Listo. Cuestión que El César. cuestión que lo que hace es conformar, junto con otros representantes también así de la aristocracia o del ejército romano, conforman un gobierno que se denominó triunvirato, ¿viste? Junto con Lépido y el otro muchacho, Marco Antonio. Sí. Marco Antonio, ¿viste la historia de Marco Antonio? No. Cuando conforman el triunvirato se dividen más o menos lo que es el reino, ¿no? Entonces, Sí. qué sé yo, Lépido se encarga de lo que es la parte de África romana, Marco Antonio se encarga de lo que sería el noreste y todo el oriente de Roma, y Octavio, que después bueno, se empezó a denominar Augusto, Octavio se encargaba de lo que sería la parte central de lo que hoy es Italia, de Roma, y toda la parte occidental, ¿viste? Bien. ¿Qué pasa? Había unas islas como Sicilia y otras islas del Mediterráneo que estaban dominadas por otro general romano que era rebelde, ¿viste? Sí. Que no quería ceder ante el triunvirato. Sí. Y bueno, Octavio le pide ayuda a Lépido para derrotar a este tipo, ¿viste? Sí. Este general rebelde que estaba ahí en Sicilia. Lépido se sentía ninguneado, entonces lo que hace es, bueno, cuando va a Sicilia se corta solo, invade Sicilia, la toma y no le dice nada a Octavio, y cuando Octavio llega le dice que le delegue todo el territorio de Sicilia, que le diga, bueno, mira, Sicilia ahora es mío, reconoceme que yo ahora me voy a hacer cargo de Sicilia. Bien. Octavio quiere, digamos, lo que quiere hacer es convencer a las legiones que lo apoyaban, que eran como 20 legiones, quiere Octavio convencer a estas legiones de que, bueno, de que no lo sigan a Lépido porque, digamos, estaba haciendo las cosas mal, no correspondía a lo que estaba haciendo. Fue una traición lo que hizo, ¿no? Sí, es verdad que se sentía ninguneado porque el poder que tenía Lépido era nominal, ¿viste? Realmente no tenía ningún poder, el que mandaba era Octavio, ¿viste? Claro. Y además Marco Antonio lo que hace, se va a África y se pone a salir con Cleopatra, Ahí está. que era la reina de Egipto. Bueno, mientras hacemos un cambio de toma, la carne ya casi está, el fueguito está perfecto, ahí Agus se está encargando de esa carne. Y bueno, nosotros seguimos con lo nuestro. Marco Antonio era entonces el que estaba con Cleopatra, porque yo en películas y todo eso vi que era Julio César y no sé por qué se hizo César después. No, antes, Julio César ya la conocía Cleopatra. Ah, mira. ¿Viste? O sea, si había alguna relación o lo que sea, tranquilamente. Sí. Pero bueno, el que fue el amante de Cleopatra es Marco Antonio. De hecho, después de la batalla de Aquio, los dos se terminan suicidando juntos. Ah, mira. ¿Viste? La batalla de Aquio fue
ahora te doy cuenta, en el 31 a.C., pero la cuestión es que, bueno, Lépido, si bien estaba encargado del sector oriental de Roma, se daba la gran vida con Cleopatra en Egipto, ¿viste? El tipo estaba en cualquiera, no le importaban los asuntos de Roma. Lépido, que estaba encargado de África, bueno, se sentía ninguneado, y Octavio, que estaba en Roma, tenía que estar sorteando también la oposición de la aristocracia, del Senado y todos los disturbios que ocasionó después el asesinato de Julio César. Entonces, el que más laburaba por ahí era Octavio. Lépido no hacía nada, Marco Antonio no hacía nada, y Lépido estaba ahí que quería tener un poco más de poder, ¿viste? Entonces sucede esto que te conté en Sicilia, que Lépido medio que lo traiciona a Octavio, y Octavio convence a las legiones romanas de que deserten o que se unan a él. Entonces Lépido quedó solo y tuvo que huir. Octavio le perdona la vida y huye, ¿viste? Obviamente lo dejó con estricta vigilancia, qué sé yo, para que no organice una revuelta o lo que sea, pero su dignidad, porque él tenía el título de sumo pontífice también, Lépido, y le dejó la dignidad, no le sacaron los bienes ni las posesiones que tenía, simplemente lo mandaron en vigilancia, lo pusieron en vigilancia y lo sacaron de todo cargo público. Estaría bueno que nos aclares qué era el título de sumo pontífice, porque hoy en día se lo adjudicamos al Papa. Sí, bueno, no, sumo pontífice era un título que era de la religión romana, digamos, el paganismo, que se le daba, generalmente se le daba, después posteriormente con Augusto a todos los emperadores le dieron el título de sumo pontífice, pero era como, no sé, uno de los máximos representantes del paganismo romano, del culto y demás. Sabía un poquito de ese tema, que era como una formalidad que tenían los romanos, que era, no es que se lo atribuían a él al culto, al sumo pontífice, sino que el sumo pontífice llevaba como las oraciones del pueblo a los dioses, ¿no? Claro, algo así. Sí. Pontífice viene del puente, ¿no? El que está... Pontífice, ahí está. Bien. Claro, el puente entre los dioses y el género humano y demás. Claro. Sí. Bueno, después la iglesia eso lo tomó claramente para el Papa. Sí, bueno, después si querés podemos hablar de eso, viste, todas las costumbres o cuestiones que fueron cristianizadas. De tomar al pontífice, el título de sumo pontífice como Papa, que hace la iglesia. Mira, cuando se reconoce al Papa como sumo pontífice, la verdad que no sé en qué año específicamente. Lo googleamos, lo podemos googlear, sí. Sí. Lo tiramos, es muy interesante porque, viste, pues... Está copado. Eso sí, vamos a tener que esperar y ir saltando el tema. Todavía no llegamos al 30. Así que bueno. Y la cuestión es que, bueno, Lépido entonces ya quedó fuera de toda discusión. Entonces estaban Marco Antonio y Octavio. Claro. Y bueno, hubo un problema porque en una disputa que habían tenido Octavio y Marco Antonio, Octavio, como para hacer las paces con Marco Antonio, le entrega como esposa a su propia hermana, Octavia. Mira. U Octaviana, no, creo que Octavia era, u Octaviano, bueno, un nombre parecido. Entonces Marco Antonio se casa con Octavio, u Octaviana, no me acuerdo el nombre, pero bueno, él quería estar con Cleopatra, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace? La repudia. Se puede, así de fácil, onda los musulmanes hoy en día. Bueno, o el pueblo de Israel en su momento también. No me acordaba. La repudia para poder estar con Cleopatra. Lo que pasa es que después, ¿qué hace Octavio? Dentro de la sociedad romana, empieza una campaña de desprestigio contra Marco Antonio por este hecho, claro. Y la verdad que manejaba muy bien el vocabulario y sabía bien cómo controlar, digamos, a las masas, ¿sí? Sí. Entonces Marco Antonio quedó ya desprestigiado absolutamente y ahí le declara la guerra a Egipto, Octavio. Que era parte del Imperio Romano, como que si Argentina le declarara la guerra... A Cleopatra en realidad. A Cleopatra. Claro, está bien. Claro, es verdad, pero a Cleopatra, ¿viste? Le declara la guerra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se anexiona a Egipto cuando gana. La batalla final fue la batalla de Aquio y un tiempo después de la batalla de Aquio, Marco Antonio y Cleopatra se terminan suicidando porque, Cleopatra no quería que la tomen como prisionera y la lleven a Roma y la exhiban como, viste, un trofeo de guerra y demás. Claro. Entonces, porque, se consideraba una persona de alta dignidad, qué sé yo, sí. Y se suicidan ambos amantes, viste. Claro. Entonces ahí queda Augusto, ya el triunvirato obviamente ya había desaparecido, queda, Octavio como líder indiscutido de Roma. Y empieza a acaparar todos los poderes del Estado,
obviamente bajo una forma, una apariencia democrática que se llamó Principado, porque supuestamente, según algunos autores, lo que dicen es que los romanos ya estaban como curados de espanto de lo que era la monarquía. Claro. Bueno, en su momento ellos, los patricios, fueron los que expulsaron a los reyes en el 509 a.C. ¿Entonces fueron primero los reyes? Los reyes, una serie de 7 reyes, desde el 753, que fue la fundación de Roma, hasta el 509, y los patricios romanos, supuestamente cansados del abuso de autoridad de estos reyes, el último fue Tarquino el Soberbio. El soberbio. Bueno, dice claro, mucho, claro. Los expulsan a estos reyes, claro, y conforman un nuevo sistema de gobierno, que es la república, ¿viste? La división de poderes. Mirá, no tenías. Sí, pero... La república duró del 509 hasta el 27 a.C., que fue cuando Octavio ya acaparó todos los poderes del Estado y se transformó en Augusto. Pero pará, 7 reyes para 250 años. 7 reyes desde el 753 hasta el 509 a.C., sí. Te dan sumas, digamos, sí, todos vivieron bastantes años, pero no es que uno vivió 100 años. Fíjate, claro, 7 reyes hace de 753 a 509, ¿cuántos son? Y son 244 años, algo así. 240, bueno, hacelo dividido 7. Dividido 7, 35 años cada uno, algo así. De todos modos, los históricos se consideran los últimos 4 y los 3 primeros no se sabe, o sea, no está bien definido si entra dentro de la mitología o por ejemplo, el primer rey, según la cronología de reyes romanos, es Rómulo. Claro. Entonces, sí, hay que ver si... el tipo. Claro, hay que ver si... Obviamente que hay toda una mitología que rodea la figura de Rómulo, pero hay que ver si tal vez el tipo existió de verdad o no. Claro, esa la puedo decir yo porque algo sé. Sí. Era como que la historia de la fundación de Roma, tenés la parte histórica, que sería una lucha que tuvieron los latinos contra los etruscos, y los latinos hicieron un acampamento o lo que sea, para enfrentar a los etruscos. Hicieron en realidad, claro, o sea, dentro de estos, los 7 montes, eso, las 7 colinas de Roma. Las 7 colinas de Roma, pusieron en una, no me acuerdo en cuál de las 7 colinas, sí, una especie de lugar para ver que no crucen el río Tíber, ¿viste? Sí, los etruscos, de control. Lo que pasa es que eso después se fue creciendo y se fue transformando en una aldea. ¿Qué pasa con eso? No se llamaba Roma ni era una ciudad, simplemente era un lugar de vigilancia, un puesto de vigilancia que derivó en aldea, y cuando llegan los etruscos que lo conquistan, ahí sí lo transforman en ciudad y le ponen el nombre de Roma. Entonces se puede decir que ya había ya había habitantes en esa zona, ya había una aldea, pero los fundadores de lo que sería la ciudad de Roma fueron los etruscos. Ah, los etruscos fueron, no los latinos, mira que loco. Claro. ¿Y los latinos los conquistaron? A ver, en base a una población latina preexistente. Ah, ¿entendés? O sea, no es que no había nada. Y hubieran sido... bueno, no importa, para no hacer muy largo el video. Y entonces después viene la mitología de cómo se creó Roma. Y entonces había 2 hermanos, uno se llamaba Rómulo, el otro se llamaba Remo. Y eran huérfanos y los crió una loba. Y cuando Rómulo mata a Remo, de ahí viene Roma. Esa historia como es la mitológica. Sí, en realidad, sí, claro, no es que eran huérfanos. Bueno, sí, eran huérfanos porque los habían abandonado. Pero supuestamente eran hijos de dioses, descendientes, en realidad de semidioses, descendientes de los que se escaparon de la guerra de Troya en su momento. Eso más o menos lo que dice la mitología. Mira. No recuerdo exactamente el nombre de los padres de Rómulo y Remo. Mira. Pero supuestamente viene del linaje de los troyanos, digamos. Claro. Está buena la película que dice: mientras un troyano siga, Troya seguirá, ¿no? Ah, no me acuerdo. La película termina diciendo: mientras haya un troyano que tenga esta espada, Troya seguirá en pie. Ah, sí. Y se escapa el hermano, el que mata el hermano de Héctor. Claro, bueno, son de en la película, claro, que se escapa es ese París, me parece, pero en el libro de la Eneida, creo que es Eneas el que va hacia Roma. Eneas con los sobrevivientes. Sí, creo que es Eneas, sí. Ahí me acuerdo. En la Eneida de Virgilio, cuenta todo eso. Sí. Virgilio en la Eneida. Bueno, y ahí tenemos la mitología de cómo se hizo Roma. Qué locura, cómo meten todo. Bueno, ya estabilizamos el humo, está las brasas metidas en el chulengo.
salamos un poquito la carne y bueno, habíamos dicho que era Eneas, entonces el que mitológicamente se había escapado de Troya, o quien haya sido, pero es la parte mitológica de la fundación de Roma. La cuestión es que no viene al caso, o sea, nos fuimos un poco del tema, nos dimos cuenta. Ahora vamos a por qué era la plenitud de los tiempos, eso es la parte. Claro, porque justo creo que salió todo por el tema de la batalla de Aquio, ¿viste? Sí. Que yo te dije que bueno, que a partir de la batalla de Aquio, el que queda como líder indiscutido de Roma es Octavio, ¿sí? Que después le dan el título de Augusto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Hay un historiador romano que se llama Tito Livio que cuenta, como te decía recién, que las puertas del templo de Jano solamente en 2 ocasiones de toda la historia de Roma estuvieron cerradas, es decir, que no hubo guerra. Y una de esas ocasiones es el reinado Augusto, ¿viste? Después de que él queda como líder indiscutido, todos los límites del imperio quedan a salvo, quedan protegidos, empieza un periodo en donde no hay, digamos, desestabilización interna de ningún tipo, ni guerras externas, ni nada. Entonces, el Imperio Romano estaba en paz, ¿sí? Claro. Además, Augusto, lo que había hecho, le estaba contando a Agustín recién, el Senado le quería otorgar un título de, como de divinidad, ¿sí? O sea, como que reconocerlo a Augusto como si fuera un dios. Pero no como si fuera un dios digamos, en un sentido religioso, hijo de Dios y qué sé yo, sino como reconocer en él la divinidad de Roma. Claro. O sea, el hecho de que Roma es eterna y que fue fundada por los dioses y demás. Entonces, Augusto medio que dudó de aceptar ese título y lo que hace va a consultar a las sibilas. ¿Sabés quiénes eran las sibilas? No, sí, no importa, está buenísimo que lo digas. ¿Quiénes eran las siglas? No, bueno, viste que más o menos, o sea, no es tan simple, ¿no? Pero No, sí. básicamente la religión romana tiene un basamento en la religión griega, ¿viste? Sí, o sea, sí. los dioses son los mismos pero con distinto nombre, y algunas cuestiones del culto también. Y las sibilas eran como si fueran las pitonisas, una cosa así, romanas, ¿sí? Claro. Que estaban en lugares como si eran como oráculos que tenían el don de la profecía. Entonces la gente iba a preguntar sobre algunas cuestiones, generalmente, viste, los gobernantes, ¿no? Claro, claro. Iban a preguntar sobre algunas cuestiones. Tenían voto temporal de virginidad o de castidad, algo así, eran, ¿no? Probablemente, es más, a las sibilas que va a consultar, porque había 2 oráculos importantes en lo que era el mundo romano, a las sibilas que va a consultar Augusto eran 12. Eran 12 sibilas, sí, mujeres, que sí, probablemente tenían, digamos, tenían que ser vírgenes y demás, eso sí. Serían como las protomonjas de ese entonces, ¿no? No sé, qué sé yo, o sea, sí, bueno, No o sea, tiene relación alguna, claramente, pero... Claro, tenían contacto con los dioses y los dioses les revelaban ciertas cuestiones, no sé. Cuestión que, bueno, Octavio Augusto, que es la misma persona, digamos, lo que le va a preguntar, lo que le va a consultar es si tenía que aceptar eso. Claro. Y supuestamente, bueno, hay 2 relatos, ¿no? Pero más o menos 2 relatos de lo que sucedió. Supuestamente Augusto tuvo una visión de que se abría el cielo y aparecía una mujer, que bueno, que probablemente representaba a la Virgen María, que de hecho, bueno, la figura o la advocación de la Virgen de Araceli, digamos, se toma de eso, ¿no? De esa visión que tuvo Augusto. Ah, no sabía Que le eso. decía algo de, bueno, de un hijo de Dios o de una persona que iba a venir del cielo y que iba a gobernar y qué sé yo, bueno. Algunos otros dicen que incluso las sibilas le advirtieron a Augusto que no acepte eso, porque en algún punto del imperio estaba por nacer el Hijo de Dios. Mira, El rey de la tierra y de los cielos y demás. qué locura, ¿eh? No, pero eso es tremendo. Tremendo. Al principio, después lo terminó aceptando Augusto, ¿no? O sea, Sí. no sé si por presiones políticas, después terminó aceptando, ¿no? Que se lo divinice. Claro. Pero eso que lo cuenta, por ejemplo, un historiador cristiano se llama Latancio, pero bueno, que también estaba recogido un poco de lo que contaba Tito Livio, ¿sí? O sea, no es que solamente los cristianos hablan de este hecho. Y bueno, la plenitud de los tiempos en cuanto a la paz que había en el imperio, que te comentaba recién, en cuanto al hecho de que había superávit económico también. O sea, en un momento Augusto mandó a hacer un censo para ver cuántos pobres había en el imperio.
A ver. Y lo que hace es, bueno, determina más o menos cuántos indigentes o cuánta gente no tenía para comer. Sí. Y como había tanta, digamos, era tan próspera la economía romana, les dio a cada uno de los indigentes un denario de oro. Imagínate, o sea, No. repartía guita, hacía manzana. O sea, no solamente el tema de la paz, sino el tema de la economía, florecían las industrias. Denario de oro, que yo sepa, es el sueldo de toda una vida a veces, ¿no? La verdad que no sé si podía alcanzar toda una vida, pero sí, era muchísimo, Sí. era muchísimo, no es que era para comprarse para comer un día, ¿viste? Entonces, más allá del tema este de la paz que te comentaba, de que no había problemas, no había guerra, no había conflicto en Roma, más allá del superávit económico y del florecimiento de la industria, hubo también en esta época una unidad de cultura y de lenguaje y de lengua. O sea, una persona en un punto del imperio podía comunicarse con otra persona en otro punto del imperio, por más que sean de pueblos distintos y con lenguas vernáculas distintas. Claro, claro. Porque había una lengua que se había impuesto como si fuese una... como si Lingua fuese hoy el franca. inglés. Lengua franca, Claro. Que era en ese momento el griego Claro. koiné, que significa común. Mira. Eso lo sabía, ¿no? Y Sabía que el era latín. griego. Claro, no era el latín, era el Sí. griego, ¿viste? Entonces sí. por eso después también se le facilitó a San Pablo para predicar, Claro. o que iba a distintas ciudades griegas y el tipo hablaba en griego. Claro. Así como también los apóstoles también, cuando fueron a distintos puntos de lo que era el Imperio Romano, también se les facilitó el hecho de que había esa unidad lingüística. Claro, claro, sí, sí. Se escribía en griego, se hablaba en griego, o sea, como que Sí, sí, sí. eso facilitó. Y además las vías imperiales que había. Un cachito. De San Pablo, viste que era Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Y después de San Pablo, ¿qué? ¿Tenía dos nombres distintos? No. Ah, Saulo era el nombre en hebreo y Pablo era el nombre en griego. claro. El tipo era ciudadano romano y Sí, cosas sí, así. sí. Sería como, no sé, un judío de hoy en día que le decimos Carlito y que el padre le bautizó a Abraham. No sé. Claro. Y bueno, cuestión que bueno, había una unidad de lengua y de cultura y el tema de las vías también, ¿no? Los que serían los caminos romanos que unían todo el imperio de una manera extraordinaria, o sea, como nunca Claro. antes se había visto. Todos los caminos conducen a Roma. A Roma, bien. Bueno, entonces todo esto se puede interpretar como la plenitud de los tiempos, o sea que Jesús de Nazaret nació en un momento en donde fue propicio para la posterior propagación del cristianismo. O sea, nació en una época que reunía todas las condiciones para que el cristianismo o las enseñanzas que él predicaba se expandieran de una manera, o sea, nunca antes vista. O sea, por ahí hoy en día sí, bueno, por WhatsApp, qué sé yo, lo publicás en Facebook, haces un canal de YouTube, soy Jesús, qué sé yo, y en todo el mundo al mismo tiempo, por la Sí. globalización. Pero en ese momento, o sea, para ese momento, si vos, Sí, sí, sí. digamos, sin ver el diario del lunes, ese momento era el momento propicio para que aparezca el cristianismo. Tal cual. Todo eso favoreció a la propagación y al desarrollo, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí, sí. Mira. Bueno, eso era la... Y esa es el contexto, o sea, y lo de la Sibila era. Lo de la eso sí, Sibila es tremendo, tremendo, increíble. sí. Bueno, entonces ahí nace Jesús. Bueno, no vamos a tocar la historia de Jesús porque No. es el otro tema, pero lo crucifican a Cristo. Eso es una humillación en el Imperio Romano, una crucifixión, o sea, solo a los esclavos y que se quería humillar o a los vencidos. Y con todo ese fardo en contra, los 12 apóstoles que siguieron a Cristo y los que lo seguían, que no habrán sido más de, no sé, 20, 30, 50 personas. Claro, a Cristo le seguían multitudes tremendas, pero después cuando las papas queman, desaparecieron todos. Esas personas tuvieron que evangelizar con predicar a un Dios que era humillado en la crucifixión. Y lo hicieron. Vino San Pablo, fundó muchas comunidades cristianas en Grecia y en Roma también. Murió en Roma él también. ¿Quién? San Pablo. Durante las persecuciones, sí, de Nerón murieron Pedro y Pablo. Pedro murió en Roma seguro y Pablo me parece que también, ¿no? Sí, Pero por eso para mí sí, que no. sí. Sí, sí. Bueno, y entonces mueren todos los apóstoles salvo San Juan, que es el único que muere de viejo. Y ya está. Se terminó la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la iglesia? Pero claro que se terminó. O sea, se terminó. Ahí están los que siguieron a Cristo, ¿viste? Ya está. ¿O no?
¿Qué pasó? Es lo que plantean los mormones. Lo ¿no? que exactamente. Bueno, hay que reírse de vez en Que cuando. se murió Pedro, Pablo y ya está. Y no, Ya está. no existe. Hay que esperar a que vengan a América. O sea, Cristo se subió a la nave espacial, se fue Claro. y abandonó a la humanidad hasta la llegada de Joseph Smith. Sí, tal cual. No, bueno, hablando en serio, o sea, dejaron sucesores y es la sucesión apostólica y por eso tenemos la iglesia hoy en día. Pero tuvo un montón de problemas todo esto, que bueno, sería justamente tener que enfrentar las persecuciones que mencionaste, cómo siendo perseguida la iglesia, como siendo un grupo de pescadores y letrados y tantas cosas desfavorables, se termina creando la iglesia que hoy en día está. O sea, ¿cómo es la historia de la iglesia? Sí, además que uno tiene en cuenta, siempre dice que la primera persecución o la primera gran persecución contra el cristianismo fue la de Nerón, ¿no? O sea, como que los primeros que persiguieron a los cristianos fueron los romanos, o fue el Estado romano, cuando en realidad las primeras persecuciones se llevaron a cabo en la misma Jerusalén y en la misma Palestina por los judíos, Exactamente. ¿no? O sea, esas fueron las primeras persecuciones contra los cristianos. Que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y la de nuestra descendencia, dice. Claro, bueno, no se contentaron con la figura de Cristo, sino con los seguidores también. Después, es verdad, obviamente que fueron menores en comparación a las del Estado romano, pero bueno, después se fueron fundando los apóstoles, se fueron diseminando por el territorio del Imperio Romano, y la primera gran persecución, entonces, como habíamos dicho antes, fue la del emperador Nerón, ¿no? Que pertenecía a la dinastía Julio-Claudiana. Ah, no sé. Claro, era uno de los descendientes de Augusto, o sea, igual más o menos en la misma época, ¿no? Sí. El tema es por qué el Estado romano, siendo que por lo general permitía la libertad de cultos, ¿no? O sea, Claro. cuando conquistaba un territorio, o sometía a un pueblo, tenían la técnica de decir, bueno, ustedes van a seguir teniendo los mismos dioses, tienen la misma religión, la estructura política va a ser la misma, como para que no se rebelen, ¿viste? No nos querían someter absolutamente. Tal cual. Lo mismo hicieron con los judíos, a los judíos les permitieron que adoren a sus dioses, qué sé yo. Claro. Entonces, ¿por qué contra los cristianos? O sea, ¿por qué el Estado romano persiguió a los cristianos? Pregunta, ¿no? O sea, yo te respondo teológicamente porque el demonio está como loco, claramente. Claro, pasa que, o sea, hay algunos historiadores que plantean algunos puntos, ¿no? Uno de los puntos es el hecho del monoteísmo. Es verdad, los judíos también eran monoteístas, ¿no? Sí. Pero el monoteísmo cristiano, lo que te planteaban es que no tiene que haber tolerancia con otras religiones. El verdadero Dios es Yahvé, Claro. que se hizo carne, Jesucristo, y las enseñanzas. Esa es la verdadera religión. El resto no es que el resto puede tener otra religión, qué sé yo. Si esta es la verdad, el mismo Dios se hizo hombre para revelarla. ¿Por qué hay que permitir? O sea, ¿por qué todas esas religiones son falsas? El resto. Tal cual. En cambio, por lo general, viste, las civilizaciones politeístas lo que planteaban es que, bueno, yo tengo mis dioses y vos tenés tus dioses. O sea, lo que pasa es que mis dioses son más fuertes que los tuyos. Claro. No es que decían tus dioses no existen directamente. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces era como un poco, le daba un poco, viste, de bronca a los romanos el hecho de que los cristianos planteen eso, ¿no? Claro, De tal que cual. sus dioses no existen directamente. No me revoloteé el gallinero, amigo. Claro, bueno, una cuestión es esa, el monoteísmo. Después el hecho de que por lo general la aristocracia romana consideraba como una secta que atea a los cristianos, ¿sabías eso? No sabía, amigo. Porque en realidad ellos ya no tienen un culto determinado, o sea, no es que adoran a los dioses. Los tipos hacen una cenita, comen un pedazo de pan y dicen que están adorando a su dios. Esto no tiene nada de culto, no tiene nada de adoración a los dioses. Entonces es como que era una secta que planteaba el ateísmo para ellos. Claro. Entonces no les gustaba. Y otra cosa también que plantean algunos historiadores es el hecho de que para esa época la religión cristiana suponía un reproche silencioso al modo de vida que tenían los romanos. Entonces los romanos, digamos, sí, adoraban a los dioses, qué sé yo, pero después tenían una serie de excesos en su vida cotidiana increíble, que la austeridad de los cristianos de esa época, y su vida retraída, los reprochaba moralmente. Sí.
Entonces también generaba, viste, un poco de, che, loco, pará. Sí, O sea, no me hagas quedar tan mal, viste, haciendo Claro, esas cosas. sí, O sea, por eso se inician las persecuciones a los cristianos, ¿no? Claro. O sea, por eso ese odio que tenían, ese odio que tenían los romanos hacia los cristianos. Pero Nerón, lo que pasa también, Nerón no tenía las facultades mentales, o sea, no tenía todos los jugadores, digamos. Estaba loco. ¿No? Sí. O sea, no estaba en sus cabales Nerón. Y en teoría esto también es una hipótesis, o sea, no es que sea así cierta, pero lo que dicen es que Nerón quería construir Roma, digamos, desde su punto de vista, quería hacer una, no sé, quería construir arquitectónicamente Roma de nuevo, lo quería hacer, viste, como él quería. Entonces mandó incendiar una parte de Roma. Esto es lo que dicen, ¿no? O sea, Sí, no hay forma de comprobarlo. Pasa que también el lugar donde se inició el fuego era un lugar donde se vendían productos que eran inflamables. O sea, tranquilamente pudo haber sido un accidente. Sí. Pero bueno, lo que dicen algunos historiadores es que Nerón mismo mandó incendiar y después cuando se corrió el rumor de que fue Nerón el que lo mandó incendiar, Nerón para que el pueblo no se le vuelva en contra, fueron los cristianos. Porque ya sabía que había sus picas con los cristianos. Claro. Entonces, fueron los cristianos. Y ahí, bueno, el pueblo empezó a acusar a los cristianos y él inició una persecución y empezó a acusar a cristianos a mansalva y bueno, los mataron, los persiguieron, los torturaron y los mataron de la forma que sabemos, ¿no? Mira. Sí, no se me había ocurrido. Bueno, hicimos una pausa acá para preparar un fernet, controlar un poco la carne, tirarle más brasas, etcétera. Y bueno, habíamos quedado en que Nerón le echó la culpa a los cristianos fácilmente para sacarse el tema de encima y ahí empezó la persecución. Bueno, la historia de la iglesia sigue. Sí, bueno, los cristianos después de la muerte de Cristo, bueno, toda la historia que ya conocemos, se fueron expandiendo, los apóstoles, los discípulos, predicando la palabra y conformando comunidades, ¿no? También ahí en el medio, después si querés contar un poco la historia de Pablo, de cómo... Bueno, googleamos que Pablo sí efectivamente había muerto en Roma, para estar bien seguros y ser precisos. Y sí, murió decapitado porque él era ciudadano romano y no se podía crucificar o dar una muerte deshonrosa o humillante. Cuestión, se crearon todas estas comunidades que hizo Pablo y siguieron estando. Y todas buscaban a Pedro y le daban la primacía que Pedro tenía. Me cayó una gota, se larga a llover y fuimos. Puede ser que se esté por largar a llover, pero bueno, mientras seguí dale por la Sí, vamos rápido. Y nada, se hacen comunidades a lo largo y ancho de todos lados. También se llega a India, un tema en nuestra cultura occidental lo olvida a veces. La primera comunidad fue en Jerusalén, ¿no? Y Claro, y de ahí se expande para los 4 costados. Bueno, nada, ahora nos vamos a concentrar en nuestra parte occidental, que es donde salimos nosotros, y particularmente en el Imperio Romano, que como ya dijimos, Dios había previsto en su providencia que fuera ahí y en ese momento preciso, con un montón de salvedades más, que Agus nos estuvo contando en la pausa. Si querés contar algunas de por qué el Imperio Romano en ese momento de Cristo. No, sí, le contaba acá a Mati de que una de las cosas, por ejemplo, de lo que él decía, la plenitud de los tiempos, era el tema de la filosofía, ¿no? De las verdades que había en la filosofía del momento. Claro. Especialmente en Platón, que llega a la existencia de Dios, y también más que nada, y el más importante, Aristóteles, que con la metafísica, ¿no? En la metafísica llega al ser absoluto, al primer motor inmóvil, ¿no? Claro. Al ser que subsiste en sí mismo. Y bueno, esas cosas de verdad que había en la filosofía como que también influyó Sí, la verdad. a esa aceptación del cristianismo, ¿no? Sí, no, Y no después- es para menos. sí. Toda civilización tenía un montón de dioses, un montón de cosas. Sí, era algo que cambiaba totalmente con lo que creían los romanos. Claro. Y después otra de las cosas, el tema de la plenitud de los tiempos, era también la mayoría de las religiones orientales, además de una de las cosas que tenían era que promovían mucho y pensaban mucho en el tema del pecado y también de la reparación del pecado, de la culpa, pero también mucho en el tema de la reparación, ¿no? Y del amor
en ese sentido, ¿no? Con Dios, obviamente. Pero claro, son otras cosas que suman a esto. Claro. No, eso le contaba a Mati ahí en el. En la pausa. Para nada, Pero está bueno, sí, está bueno eso. Refleja cómo Dios preparó todo en su providencia. Sí. Él no deja nada al azar, pero bueno, cuestión. Vamos a concentrar la parte histórica y vamos de lleno a otras persecuciones que pudieron haber, que según yo tengo entendido, siguieron hasta el 250, 260, algo así, ¿no? Sí, no, más incluso. ¿Más todavía? Sí, de hecho la peor de todas, se considera la peor persecución, que fue la de Diocleciano, más o menos en el 303 ya después de Cristo, incluso unos años antes de Constantino, digamos. Claro. Que incluso esa época de la persecución de Diocleciano se conoció como la era de los mártires. Hay estimaciones que dicen que incluso entre 280.000 y 300.000 cristianos mataron solamente en ese periodo de Diocleciano, de unos años. Pero bueno, obviamente, desde Nerón a Diocleciano hubo, digamos, muchísimas persecuciones hubo en ese periodo. Claro. Pero bueno, la primera se considera la de Nerón de importancia y una de las últimas la de Diocleciano. La última es la de Juliano el Apóstata, ¿no? Que incluso es posterior a Constantino. Claro. O sea, ya la religión cristiana estaba, digamos, se le había permitido el culto en Roma. Incluso después de esto hubo un emperador que fue Juliano, que bueno, se le llamó el Apóstata, que inició una persecución porque él se consideraba a sí mismo un neoplatónico. Entonces la iglesia, bueno, lo acusa de herejía y él inicia una nueva persecución que bueno, no duró mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, cuestión que la iglesia católica, no la iglesia católica, sino la iglesia o la palabra de Cristo se fue, como dijiste vos, difundiendo por todos los puntos cardinales, pero bueno, específicamente en el sector de lo que era el Imperio Romano, ¿no? Claro. Se fundaron muchas comunidades como la de Jerusalén, la de Alejandría, bueno, mismo la de Roma y otras, que digamos, o sea, fueron como fermento para nuevos cristianos. Dicen que los primeros cristianos en realidad tenían como una disposición natural o como una susceptibilidad para las cuestiones espirituales y demás bastante importantes, porque imagínate que ser cristiano en esa época no era fácil porque podía ser incluso torturado y condenado a muerte. Entonces los cristianos tenían que tener, viste, algo especial. Claro. Eran personas como ¿cómo se puede decir? Era un grupo selecto de personas que estaban preparadas para soportar todas esas cuestiones, no cualquiera. De hecho, recién se empieza a expandir el cristianismo y tener muchos adeptos a partir de la aceptación del culto en Roma. O sea, del edicto de Galerio y después posteriormente el de Constantino, ahí es como que se abrió la iglesia a la muchedumbre, digamos. Pero al principio era un grupo selecto, incluso se desarrolló más en las ciudades que en el campo, ¿viste? Claro. No sé. Sí. Tenía un dato, a ver si... Creo que la cifra era que para cuando... ¿el edicto de Galerio qué año fue? Creo que en el 303. 303, claro. Sí. Justo después de la persecución de 311, perdón. El 303 fue la persecución de Diocleciano. En el 311 fue el edicto de Galerio. Entonces, cuando termina la persecución de Diocleciano, contrario a lo que uno pensaría, que si vos estás persiguiendo a los cristianos, va a haber cada vez menos cristianos. Sí. Bueno, los cristianos crecieron hasta el 12% de la población. Sí. Cuando terminó Diocleciano. O sea que la persecución y los mártires de alguna manera le estaban dando más expansión al cristianismo, más crecimiento, como hubiera sido sin los mártires, diría uno. Contrario a la lógica, ¿no? Contrario a la lógica. Se supone que, o sea, si son perseguidos y asesinados, que va a disminuir el número de cristianos. Incluso, bueno, con respecto a esto de estimaciones y demás de personas contemporáneas, decían que dentro del imperio eran claramente una minoría los cristianos, pero eran una minoría bien organizada y bien arraigada en las ciudades. Esa frase, no sé si la nombraste. La semilla, lo dijo lo dijo la de Tertuliano. Sí, la sangre de los mártires es semilla. semilla.
de nuevos nuevos cristianos. cristianos. Sí, Que en realidad no es que, bueno, o sea, se alegraban de las persecuciones, Claro. sino que mostraban una realidad, ¿viste? Claro. Y después, bueno, vino el emperador Galerio, que justamente estábamos diciendo que mediante un edicto lo que hace es, dice, bueno, a partir de ahora se va a tolerar el culto cristiano, ¿no? Claro. O sea, no solamente una cuestión de tolerancia, nada más. No había un marco, no le da un marco jurídico ni nada. El que le da un marco jurídico es 2 años después Constantino, con el edicto de Milán, que él sí dice, bueno, a partir de ahora hay libertad de culto. Y casi que, digamos, sí, virtualmente equipara a la religión pagana romana con el cristianismo. Si bien no, digamos, no es que oficializó el culto ni nada, simplemente permitió la libertad, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, obviamente que no era algo menor, ¿no? El hecho de decir, bueno, se termina la persecución, los cristianos que quieran ser cristianos pueden ser cristianos. Igual también hay una parte de leyenda, ¿no? El hecho de decir, bueno, durante los 3 primeros siglos de la iglesia los cristianos vivieron en catacumbas, ¿no? Como si fuesen fugitivos que huían de la ley y que vivían debajo de la tierra, qué sé yo. Claro. Las catacumbas eran, hablando de esto, ¿no? Eran lugares donde enterraban a los muertos y también eran lugares de reunión para los cristianos, y obviamente durante las grandes persecuciones servían de refugio. Pero por lo general las celebraciones se hacían en casas particulares, Claro, ¿viste? claro, sí, sí. O sea, no es que vivían debajo de la tierra, o sea, no era tan así, ¿viste? Claro, claro, claro. Y después, digamos, trataban de vivir una vida común. Sí, sí, sí. Digamos, obviamente no con los vicios que estaban arraigados en la cultura romana en esa época, ¿viste? De las grandes fiestas, de todas esas cosas que Como hacían. la decadencia. La parte de la decadencia romana, pero trataban no de ser, ¿viste? Unos bichos raros, ¿viste? Que Claro. vivían bajo la tierra y salían así, ¿viste? Sí, sí. Como la película de Stallone, ¿viste? Ah, no la vi. Que lo congelan al tipo, Claro, sí, sí. No la vi. Claro. La tengo que que lo congelan y lo descongelan unos no sé cuántos años después, y era una sociedad re perfecta, y que abajo de la tierra vivían como un grupo, ¿viste? De rebeldes, ¿viste? Qué loco. Bueno, no era así, ¿viste? Claro. Bueno, Y después, bueno, en el 313, como te decía, lo del edicto de Milán, ahí libertad de culto, se le da un marco jurídico a la religión cristiana, por más de que no haya sido oficial. Y Constantino, viste que se convierte al cristianismo. sí, 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 sí. Pero se convierte al cristianismo, que después va a ser como algo común más adelante. Se convierte en realidad a la herejía arriana, por lo menos Claro. lo bautiza un obispo arriano que fue Eusebio de Nicomedia, Mira. ya al final de su vida. Que no es el historiador, ¿no? Porque hay un historiador. No, que ese se es llama Eusebio de Cesarea. De Cesarea, Sí. sí. O sea, a veces se puede confundir. Sí, ¿eh? Eusebio de Cesarea es considerado como el primer historiador de la iglesia. Claro, O sea, eclesiástico, claro, el primer historiador Bien. eclesiástico. Claro. Eusebio de Cesarea. Ya, no sabía. Pero claro, Eusebio de Nicomedia, que era otra persona, que era un obispo arriano, es el que bautiza a Constantino. Por más que la madre no era arriana, de hecho, ¿viste? Santa Elena. Que Santa Elena, sí, sí, la que descubrió la Vera Cruz. No, Claro. Vera Cruz, no me acuerdo. Cuestión, para el que no lo sepa, Santa Elena. sí, Santa Elena, la mamá de Constantino. Para el que no lo sepa, hay que explicar lo que es la herejía arriana, ¿no? Eso podrías también. explicarlo vos, que sos. Sí, Arrio estás estudiando. era un obispo. ¿Sabes qué? Me dio la duda si no era el patriarca de Constantinopla o de. Puede ser, me suena que sí. A ver, si ves lo busco. Dale, bueno, y él sostenía que Cristo no era Dios encarnado y verdadero Dios y verdadero hombre, como decían los católicos, como decimos los católicos. Esto se afianza como dogma en un concilio. ¿Será el de Constantinopla o me suena que es el 300? No, el que combate la herejía arriana es el de Nicea, El de Nicea. 325. Claro, el de Nicea es 325. Sí. Está bien. Entonces, llega a haber un problema muy grande en esa época porque tenías un 80 y pico a 90% de los cristianos creyendo que Cristo no era Dios, los arrianos, porque fue la que más se expandió esa herejía. Y uno diría que estaba todo perdido, porque si tenés un 90% de arrianos, de herejes,
Y sin embargo, miren como hasta el día de hoy nadie se le ocurre, ni ningún cristiano se le ocurre decir que Cristo no sea Dios. Claro, bueno, o sea, hay que excluir a los que se dicen cristianos que no lo son, que son los mormones, los testigos de Jehová y alguno que otro más de esos herejes, básicamente. Pero es un tema muy importante el distinguir que la doctrina, los dogmas, estaban para salvarnos de un error teológico que nos lleva mal al abismo, diríamos. Pero bueno, estamos hablando de la historia. La historia es esto, o sea, hubo un tipo que se llamaba Barrio, era un hereje y hubo muchos que lo siguieron. Hasta el 80 o 90% de la gente. Dato no menos. Bueno, y después, ¿qué pasó con los paganos? Porque habías dicho que la parte rural no era cristiana. Sí, primero digamos, el cristianismo, porque también hay que decir, ¿no? Que no lo dijimos, el hecho de que los apóstoles, que eran un grupo de, bueno, salvo alguno que era, viste, no sé, un publicano, pero la mayoría de los apóstoles eran pescadores que no sabían ni leer ni escribir, hombres rudos que eran más bien de cuestiones prácticas, tenían una inteligencia práctica más que de oratoria y demás, pudieron convertir un imperio entero, más allá de que durante 3 siglos sufrieron persecuciones del Estado. Claro. Entonces, ¿cómo hicieron para llegar a tanta gente en tantos puntos distintos? Y bueno, un poco lo que dijimos, ¿no? del tema que estaba dado ya. O sea, por este concepto de la plenitud de los tiempos, es como que era fácil. Pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Al menos sorprendente, el hecho de que estos tipos que eran unos pescadores de Palestina hayan convertido a Europa Occidental a una religión, ¿no? Se hayan convencido de que había una persona que se llamaba Jesús que era el Hijo de Dios. O sea, increíble. Y que era Dios. Y que hizo milagros y qué sé yo, y que todo eso es verdad. Sí. A gente que, bueno, o sea... Y que resucitó, decís. Y que resucitó, tal cual. Y todo eso se lo hicieron creer. Claro. Digamos, o sea, es increíble. No es que era un grupo de filósofos preparados, Claro. sofistas o lo que sea, ¿viste? Que te engatusaban o lo que sea, sino que eran tipos que iban y decían, mira, me pasó esto, ¿viste? Y bueno, no me acuerdo en qué parte estábamos de, bueno... otra cosa, la conversación. Una aclaración del tema, o sea, Dios se encarga de agarrar a los más humildes para mostrar que es Él el que hace las cosas, ¿no? Claro. Claramente es imposible que esto se haya dado sin una ayuda divina. Te doy gracias, te doy gracias o te alabo, Padre, no me acuerdo, porque estas cosas se las escondiste a los sabios y se las revelaste a los humildes, dijo Cristo mismo en los evangelios. Entonces esa es la manera de obrar que tiene Dios. Y si va a aparecer la Virgen en algún lado, se le va a revelar a unos pastorcitos y letrados, que ni siquiera hablan francés, como la de Lourdes, o apenas hablan portugués, como la de Fátima, y así un largo etcétera de cosas. Es la forma divina de obrar que claramente nos muestra que es Dios el que obra. Pero que vos decís, por otro lado decís, bueno, por lógica, ¿quiénes son los más susceptibles de creer algo así? La gente inculta del campo, por lógica. Sí, no, sí, bueno, agarrás a, viste, gente que vive en el campo, que no tiene idea de nada, vas, le decís 2 cosas y lo convencés. Sí. Pero sin embargo, los primeros en convertirse y en donde calaba más hondo el cristianismo eran las clases superiores romanas, en la nobleza. Y eso constituye un fenómeno totalmente sorprendente, ¿viste? Porque, como te digo, primero fue el cristianismo fue un fenómeno eminentemente, digamos, urbano, y después fue a parar al campo. Pero por eso, de hecho, viste, la palabra pagano o paganismo significa del campo, ¿no? País es campo. Entonces, la gente del campo todavía seguía teniendo sus costumbres, seguían adorando a sus dioses, y después recién de la oficialización del culto, ahí se empezó a expandir un poco más. Pero incluso no durante los 3 primeros siglos, sino durante los primeros siglos de ya la Iglesia como oficial del Imperio Romano, que en realidad se oficializó en el 380 con el edicto de Tesalónica de Teodosio, el emperador Teodosio, y Roma cae oficialmente casi un siglo después. O sea, pero bueno, o sea, todos esos primeros tiempos de la Iglesia después de la oficialización tenía la dificultad del hecho de decir, bueno, hay que desarraigar estas costumbres paganas que todavía siguen existiendo, porque, por ejemplo, bueno, la gente sí creía en Dios Padre, iba a la celebración del culto y qué sé yo,
pero todavía seguía organizando las famosas mascaradas, que eran como celebraciones, así que bueno, venía de la época, que lo hacían por ignorancia, ¿no? No es que lo hacían para adorar a los dioses paganos, porque ya eran cristianos, pero lo hacían por costumbre. Claro. Y se vestían de animales, por ejemplo, era como si fuese una especie de carnaval, algo así, donde se vestían de animales y durante unas noches, viste, pasaba cualquier cosa. Pasaba cualquier cosa y incluso tenían también otra costumbre de vestirse, los hombres vestirse de mujeres, que era increíble, que incluso algunos papas tuvieron que hacer exhortaciones diciendo que eso está mal, el travestismo está mal. Y todavía, o sea, no es que solamente fue durante la decadencia de la moral romana, sino que siguió todavía. Porque cuando cae Roma nadie se entera que cae Roma. O sea, en el 476, sí, lo destituyen a Rómulo Augusto, pero es como que... o sea, ya no pasó nada raro, digamos. Es decir, Roma ya estaba en decadencia, los bárbaros ya estaban dentro del Imperio Romano, estaban federados. ¿Por qué? Porque en un momento los romanos dijeron, bueno, a ver, están los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los qué sé yo, y están, viste, pujando para entrar. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos y le decimos que le permitimos que se establezcan dentro del imperio, pero que se conviertan en romanos, no en ciudadanos, porque todavía no le daban la ciudadanía, pero que ayuden a proteger a la frontera de otros pueblos. Entonces le hicieron re bien los romanos, porque bueno, también le damos la parte fronteriza a los bárbaros, claro, y que ellos nos protejan de otros invasores. Sí. Pero después hubo problemas porque, claro, los romanos no le querían dar la ciudadanía romana. Claro. ¿Me entendés? Por más de que los tipos ya incluso se vestían, los soldados bárbaros, se vestían con el uniforme romano. Sí. ¿Me entendés? O sea, ya estaban romanizados los tipos. Pero bueno, como no le querían conceder la ciudadanía, hubo un conflicto interno y bueno, los bárbaros entraron por todo el imperio, hicieron lo que quisieron, hasta que Odoacro, que era el rey de los érulos, toma Roma y bueno, lo destituye a Rómulo Augusto, ¿viste? ¿Era Alarico? No, Odoacro. Ah, bueno, está bien. Ver, igual por las dudas nos fijamos, pero... Sí, no, Alarico era el de España, claro, Odoacro, sí, Odoacro. Sí. Y bueno, entonces, cuestión que los bárbaros ya estaban en la realidad europea, en la realidad romana, eran romanos prácticamente, claro, sí. Incluso muchos ya ya se habían convertido al arrianismo. Claro, antes de la religión, o sea, antes de convertirse al catolicismo, ya eran arrianos los tipos. Entonces el hecho de poner a Rómulo Augustulo no significó nada para la realidad europea en ese momento. Sí. Bueno, dejamos la carne, ya está por hacerse, nos metimos adentro porque empezó a llovinar un poquito, no había drama, así estamos más tranqui. Y bueno, de los últimos temas que vamos a tocar en esta ocasión va a ser lo de los bárbaros, porque no terminó solo con la invasión de Roma, la invasión virtual, la virtual caída del Imperio Romano, sino que siguió la historia, ¿no? Los bárbaros se fueron asentando en Europa. Sí, en distintos lugares. Los ostrogodos por ahí en el norte de Italia, los vándalos se fueron para el norte de África, los visigodos al principio se establecieron en la Galia, que es la actual Francia, y después cuando llegaron los francos los expulsaron y terminaron en lo que sería la península ibérica, donde ya estaban los suevos, que también son otros pueblos germánicos, los anglos, los jutos, los sajones terminaron en Britania, y bueno, se fueron acomodando más o menos al mapa europeo. Pero bueno, como te decía, la mayoría ya eran arrianos, ¿viste? Claro. De hecho, el primero que y los arrianos también perseguían a los católicos. No es que, digamos, los arrianos y los católicos como que estaban en paz y qué sé yo, sino que muchos reyes arrianos iniciaron persecuciones contra los católicos. Claro. El primer rey que se convirtió, en realidad ya era católico antes de asumir como rey, fue un rey suevo. El reino suevo se estableció en lo que sería el norte de la península ibérica, actual España, sí. España y Portugal, parte de Portugal, de lo que hoy es obviamente Portugal, que se llamó Requiardo. Requiardo que era un suevo, fue el primer rey católico bárbaro.
Para variar la velocidad en la península ibérica, Sí, me parece que te iba a sorprender. Me iba a sorprender, me encanta, no Sí, sabes. Hay varios datos ahí con España, ¿Ves? Sí. como lo de Teodosio, no sé si lo vas a decir. No, ¿de qué? O sea, un pequeño dato que viene a colación de algo que dijimos hace un rato, que el emperador Teodosio I el Grande, que fue el que oficializó al catolicismo como la religión del imperio, había nacido en lo que es la actual España, ¿no? Que se llamaba Coca, se llamaba la provincia, algo así, en su momento, que ahora están en España, ¿no? Sí. Pero es un dato importante porque sí, realmente España como tiene una relevancia muy importante en lo que es la historia de la iglesia, ¿no? Claro. Es muy importante, sí. Bueno, en ese momento y bueno, Y más después adelante va. también. Sí, sí. Pero era un dato de color como Sí. para comentar que está bueno, digamos. Y acá 15 asados más vamos a ver más cosas. Sí. Y este Ricciardo en realidad está bien, porque fue antes del año 500, ¿no? Que fue más o menos en torno al año 500 la conversión de Clodoveo. Claro. Pero lo que pasa es que Ricciardo no se conoce tanto porque no fue tan influyente para la historia o para la posteridad. O sea, el tipo, Claro. bueno, era católico, pero listo, después murió y ya está. O sea, Claro. Y mencionaste a Clodoveo, ¿quién es Clodoveo? Bueno, Clodoveo fue uno de los reyes francos que era pagano el tipo, o sea, no era ni arriano, era pagano. Y bueno, él estaba casado con. ¿Cómo era? ¿Clotilde era? Puede ser, no me acuerdo el nombre. A mí me sonaba Gertrudis. ¿viste? No, creo que Clotilde me suena más. Sí. Está bien, Clotilde. Ella sí era católica. Claro. Pero bueno, o sea, Clodoveo la aceptaba, pero él tenía sus dioses. Y cuando nació su primer hijo, Clotilde le dijo, bueno, si lo podían bautizar en la religión cristiana. Y Clodoveo, bueno, o sea, al principio no quería, pero después aceptó. Y su hijo, que era su primer hijo, muere después de bautizarse. Entonces Clodoveo le echa la culpa del cristianismo y dice, no, esto es tu culpa por haberlo bautizado en nombre de ese Dios, que no sé ni quién es, qué sé yo, bueno. Pero es como que igualmente, también, o sea, tuvo esa reacción porque se le murió el primer hijo, qué sé yo, pero después es como que no es que le tomó odio al cristianismo, sino que incluso cuando tuvo su segundo hijo, Clotilde le pide de vuelta si lo podían bautizar y él acepta, Claro, bueno, y ese hijo no se murió. Claro. Y después él estaba luchando contra otro pueblo bárbaro que son los alamanes, y en un momento estaban rodeados, estaban a punto de hacer pelota mal, Claro. y Clodoveo dice, bueno, o sea, le empieza a rezar a sus dioses, ninguno le daba bola, seguían perdiendo la batalla, estaban a punto de morir todos, hasta que dice, bueno, le voy a rezar, ¿cómo es que dice una frase muy... Dice, le voy a rezar a ese... algo así ¿Parece que mi esposa le reza en las noches? ¿O no? Sí. No sé si exactamente eso, pero sí, como diciendo, bueno, al dios de Clotilde. digamos. Al dios de mi esposa, O sea, le voy a rezar al dios de Clotilde, qué sé yo. Y bueno, o sea, casi milagrosamente como que se da vuelta la cosa, como que era imposible, digamos, estaban a punto de morir. Y los vencen, a nosotros incluso el rey enemigo murió en esa batalla. Y el tipo había prometido que si vencían se iba a bautizar. Claro. Entonces, bueno, nada, el tipo gana y no es que quería, o sea, no cumplir la promesa, pero la quería estirar, ¿viste? Entonces, primero empezó catequesis con un obispo de ahí, de la región de la Galia, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Dionisio? No, es antes. Mirá. Yo no sabía. Con un nombre ¿De León no estaba? A ver, para que ¿El tipo yo que te venía lo- de León? ¿Quién hace una pausa? Bueno, San Remigio. San Remigio, San Remigio. sí. Entonces, cuestión que nada, empezó la catequesis y como que, viste, quería estirarla, o sea, no es que se quería bautizar ya, quería estirarla. San Remigio le empezó a enseñar no sé qué, y bueno, el Clodoveo acepta bautizarse, se convierte, qué sé yo, y este tipo, San Remigio, le dice una frase cuando lo está bautizando, como decía, en torno al año 500, no se sabe exactamente igual, o sea, dicen Claro. que entre, no sé, ponen 5 años antes o 5 años después del 500. Claro. Pero más o menos en esa época es que se bautiza y se convierte en Clodoveo. Y San Remigio en la catedral, cuando lo está bautizando, le dice: doble humildemente la cabeza Sicambro. Sicambro era uno de los pueblos bárbaros, ¿no? O sea, doble humildemente la cabeza Sicambro. Adora lo que has quemado, quema lo que has adorado.
le dice el tipo, ¿viste? Muy grosso. Y ahí era muy grosso. Muy grosso. Tremenda la frase, ¿viste? Sí, mal. Porque claro, el tipo, al ser pagano también, o sea, Sí, sí, antes de haberse casado con Clotilde, ¿no? Que medio que, digamos, ahí empezó a tolerar más al cristianismo, pero quemaba iglesias, o sea, Claro, sí, Sí, y también, bueno, ya se había bautizado, pero tenía toda una vida de centurias violando, matando y robando, entonces ya católico y todo, pero recién catolizado, recién convertido. Sí, recién convertido. Y después, bueno, lo loco es que se convierte, bueno, más que lo ibas a decir, sí. pero se convierte él y también todos sus súbditos. Sí, sí. No es que se convertía y no, Sí, no. sus súbditos también Claro. se convierten todos. Sí, Eso es era algo. algo fortísimo. Creo que en el mismo día se piden bautizarse, creo que alrededor de 3.000 de sus soldados. Claro, una Con él. locura. O sea, También. claro, la fidelidad de los soldados, ¿no? Al rey. Y por esto es que se dice que Francia es La hija predilecta de la La hija iglesia. predilecta. predilecta o Predilecta. primigenio o primogénita. Puede ser las dos. Las dos, sí, yo yo escuché escuché la predilecta. predilecta también. Yo, También, porque también para bueno. mí es la primogénita y España la dilecta, pero bueno, esos temas hispanistas los dejamos La verdad para que es una opinión personal. Sí, sí. Es algo discutible eso igual, Sí, se sí. discute mucho. Claro, porque en realidad, o sea, el primer rey católico era un Los suevo, suevos, claro, sí. que había nacido en la Sí, península sí. ibérica. De verdad, Clodoveo después tiene más ascendencia y a partir de él se empieza a convertir, viste, la Claro. mayoría de Europa. Claro. Eso se llamaba, se conoce como exemplus regis, Mirá. que es que trataban de convertir, por ejemplo, Claro. los grandes evangelizadores trataban de convertir a los reyes o a los gobernantes, Claro. porque a partir de ellos después se convertía todo el pueblo. Claro. Tal cual. Hoy en día eso no pasa, Claro, ¿no? Pero no, en esa época sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Y hay otra historia que yo la otra vez la estaba buscando para saber exactamente qué rey era, pero es uno de estos reyes bárbaros que también estaba en una batalla ya contra un rey que era bárbaro, pero ya estaba convertido al catolicismo, ¿no? Entonces, Sí. una especie como la de Clodoveo contra el Sí. rey de los alamanes, pero eran otros. Y cuestión que el rey bárbaro, viste que los germanos tenían la idea de que, bueno, o sea, había un montón de dioses, había dioses de algunos pueblos que eran más fuertes que otros, y si vos vencías en la batalla, eso quería decir que tus dioses eran más fuertes que el claro. resto, qué sé yo. Entonces, dice que, bueno, este rey bárbaro estaba luchando contra este católico y pierde de manera sorprendente, o sea, es imposible perder la batalla y el tipo la pierde. Claro. Y cuando estaba rodeado del ejército enemigo, se arrodilla el tipo y dice: el Dios de los cristianos es más fuerte que el mío, Mirá. y pidió convertirse y pidió bautizarse. Y junto con él todos sus soldados, los soldados que habían sobrevivido. Sí. Porque claro, o sea, esos primeros conversos no es que eran conversos porque tuvieron una iluminación y qué sé yo, Claro. sino por cuestiones políticas Claro. muchas veces, por cuestiones Claro. que decían, bueno, los católicos nos ganaron la batalla, entonces Cristo es más fuerte que nuestros dioses. O sea, Claro, era. o sea, por esas cuestiones, obviamente tenías otros ejemplos, ¿no? Claro, O sea, sí. pero no era que solamente se convertían porque veían, no se lo veían a Cristo y se desaparecía y se convertían. O como, bueno, más o menos parecido el tema de Constantino, no sé si lo dijeron No, anteriormente. no, no, no. Que Constantino, está bien, si bien era arriano al principio, tiene un sueño antes de una batalla Sí. en el que ve un signo, que era un signo de Cristo, y que le dicen inox signo vinci, ¿no? Con este signo vencerás. Entonces, bueno, antes de la batalla, contra no sé quiénes eran, no me acuerdo, hace mandar a hacer banderas, ¿cómo se dicen? La Firro. Sí, eso, con ese signo de Cristo, Es y bueno, una- que van venciendo y ahí se Claro. convierte, ¿no? Es una P y una X Claro. muy conocida, que son las dos primeras letras de Cristo, ¿no? Claro. Firro, Sí, sí, sí. bueno, andás a ver cómo decirlo, ¿no? Sí, En la batalla del puente Milvio, me parece. esa, sí. Y después, algo relacionado a lo que estábamos hablando. Perdón, era para vencer al otro emperador, viste que se estaba dividiendo Ah, el imperio. sí. Así, bueno, en esa batalla del puente Milvio quedó como emperador de todo el imperio romano. Claro. Después se vuelve a dividir y queda lo que le decimos Bizancio, que es Sí. el imperio romano de Oriente, Sí. mientras que él se queda con el de Occidente. No él, su descendencia después se vuelve a dividir de nuevo. Sí. El tipo unificó toda Roma contra este emperador de Oriente. Y después algo relacionado a lo de que estábamos hablando de Francia como hija predilecta de la iglesia. También tiene mucho que ver, además de Clodoveo, también Carlomagno, ¿no? Claro. Que es el emperador, digamos, del Sacro Imperio Romano, ¿no? Sí, sí, sí. Que
que bueno, tiene mucha influencia, digamos, en lo que fue después, posteriormente, Claro. bueno, casi empezando la cristiandad, ¿no? Sí, sí. Que la cristiandad vendría a ser, digamos, como el reinado social de Cristo en Europa, ¿no? Que era casi el mundo conocido. Sí, sí. Que bueno, también por esas cosas, bueno, y muchas cosas más, como también va por ahí el tema de No eso. se podría. Es un tema para investigar y Sí. seguir discutiendo porque sí, Y España, apasionante, pues, sí. sí, está bueno. Un tema que habíamos dicho al principio, ¿por qué ¿por qué Francia se llama Francia? Bueno, por los francos. ¿Por qué los francos se llaman francos? Esa es interesante, Sí. ¿no? Luchaba contra los alamanes. Los alemanes, o sea, como decimos nosotros a los alemanes, Claro. son eran la tribu bárbara que estaba contigua a la de los francos. Claro, A nosotros Alemania no es Germania, claro. ni Deutschland como dicen ellos, Claro. ni Germany, etc. Es ni, ¿cómo le dicen? Tedeschi, algo así, Tudesco le dicen los italianos. Sino que Germania le decimos Alemania justamente porque nos llega su conocimiento por los francos. Claro. Y los francos le dicen a toda esta gente que son los alemanes, Claro. por los alemanes. Bueno, pero Francia se llama así por Francisca. Vos dirías, es una mujer, ¿no? La Francisca era un hacha arrojadiza de 600 gramos, o sea, muy liviana, que eran las armas que usaban los francos para ir a la batalla. Los tipos eran... ¿De dónde saqué? De Age of Empires, papá. No es la unidad de todos nos entendemos acá. ¿Cómo se llamaba la unidad de élite de los francos? Lanzador de hacha de élite. Lanzadores de hacha. Sí. Ahí es un dato para corroborar. No, es en serio, sí, por la francisquita, o sea, la francisca, o como le decían ellos, era un hacha arrojadiza que eran súper agresivos, porque vos te quedabas sin hacha y te llevabas, qué sé yo, pocas hachas, no era flecha. Entonces vos tenías que sí o sí avanzar porque si no, no recuperabas las hachas para seguir tirando. Claro. ¿Viste? Era casi una especie de, ¿cómo se llaman estos? Los árabes que andaban a caballo no sé, a caballo creo que era, y te tiraban primero con, no sé, con el hacha, con un cuchillo o no sé qué cosa, después te tiraban una especie de un tiro. En la época de Napoleón, me parece, Napoleón peleaba contra ellos. Después tenían una especie de un tiro y después iban con el sable. Como que te tiraban varias cosas y después iban con el sable. Los salamanes, ¿no? ¿Cómo eran? Sarraceno, ¿no? Sarracenos, esos. Sí. Que me parece que eran ellos. Sarraceno es como le decimos nosotros a los árabes, a los musulmanes. Está bien. Pero no, hay ellos tenían- una fracción de... Sí, para mí, que que es interesante. por la época diría tienen que ser los otomanos. Y por Exacto. estos tipos pueden ser o los cipayos o los genízaros. No, Según pero los pará, jueguitos pero- que yo jugué. Vale. Sí, claro. Y bueno, es un dato que me acordaba, Sí. nada, que me hizo Tremendo. Sí. relacionarte con eso. Bueno, y entonces, para terminar el tema, se empiezan a convertir los bárbaros. Esto es lo que más nos tendríamos que enfocar en la historia de la iglesia. Se convierten justamente casi siempre por liderazgos muy Claro. fuertes, el rey convertido, etc. Y después, bueno, tendríamos que saltear mucho el tema, pero tenemos que saltear para darle introducción de lo que vamos a hablar después, porque ahora ya está el asado. Vamos a Sí, hablar. ya ahora lo conté. Bueno, antes de eso, también rápidamente, Sí. lo que son los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que también, Tema importantísimo. digamos, apologéticamente digamos, fueron funcionales también a la expansión del cristianismo, ¿no? No, claro, sí. O sea, primero los padres de la iglesia, que en realidad las subdivisiones los padres apostólicos, porque eran los que recibieron el mensaje directamente de los apóstoles, como por ejemplo Clemente de Roma, ¿qué otro más? Para que ya me estoy olvidando. Hay tres importantes. Basilio no, San Basilio era discípulo, no me acuerdo. Bueno, Clemente de Roma recibió, digamos, directamente de San Pedro. Pero hay otro, por ejemplo, Ignacio de Antioquía. Ese me parece que es el que Cristo dijo, viste, que traigan a un niño y Mira. en los evangelios está, ¿no? Sí. Sentó a un niño enfrente de todo, o sea, no alejen a los niños, hay del que alejar a un niño de mí, cosas así. Y ese seguramente era de Ignacio de Antioquía, nos dice la tradición. Es que bueno, es del siglo I después de Cristo, Claro. así que probablemente, que según la tradición supuestamente es discípulo directamente de San Juan, igual que San Policarpo. San Policarpo. Ese también es otro padre apostólico. Pero bueno, son todos padres de la iglesia que ellos,
digamos, se los diferencian como padres apostólicos porque directamente ellos recibieron el mensaje de los apóstoles. Claro. Y después otros padres de la iglesia como, no sé, San Ireneo de León, Sí, San Agustín mismo. sí, que de escribe, Hipona. bueno, escribe la ciudad de Dios en contra de los que decían también, ¿no? Que le echaban la culpa a la iglesia católica de la decadencia, de la caída, ¿no? del Imperio Romano. Claro, incluso San Agustín mismo dice, en realidad, o sea, el Imperio Romano no cae por culpa de la Iglesia Católica, sino por la decadencia moral de ustedes. Exactamente, sí. O sea, pero es Sí, tremendo. sí. La vida de San Agustín es muy buena, muy... ¿Saben cuánto escribió Heidegger, uno de los filósofos que más escribió, algo así? Así, abuelo de pájaro, y digamos que es 6.000 páginas. ¿Saben cuántas tenemos de San Agustín? Bueno, 25.000. y es generalmente muy superior. Y el papel no era tan barato como hace 50 años. Sí, nada, tal cual. Él, de hecho, no sé, le escribe, por ejemplo, antes de su conversión, le escribe le dicen de escribir un panegírico al emperador, digamos. O sea, el panegírico era como una alabanza al emperador y lo hacía gente, digamos, muy selecta. Y a San Agustín le decían que hagan esas cosas, era uno de los profesores más conocidos, uno de los oradores más grosos. Es muy increíble la vida de San Agustín y, bueno, cómo alguien llega, ¿no? al conocimiento de Dios, su conversión, ¿no? Claro. Es muy interesante y muy ejemplar. Y bueno, y él de hecho empieza, digamos, su ¿cómo se dice? Sí, su deseo por conocer, ¿no? Leyendo el Hortensio de Cicerón, que en la actualidad, digamos, ese libro no se sabe bien. O sea, en realidad sí se sabe más o menos de qué hablaba. Claro, no nos llegó. Pero no nos llegó, digamos, no nos llegó, no sabemos qué decía. Sí sabemos que, bueno, se dedicaba a hablar, digamos, sobre la filosofía, de importancia, ¿no? Pero como que es un libro que no se sabe, re loco. Y bueno, y a San Agustín empezó su amor y se despertó ese conocimiento de la filosofía a partir de ese escrito. Que no se conoce, digamos, qué dice. Imagínate que, si hubiera seguido estando, es una locura. Sí, me imagino, si se convirtió a San Agustín. Sí. Claro. Bueno, Cicerón, que es uno de los primeros que habla del derecho natural. No es el primero, pero es uno de los primeros. Que también escribe mucho sobre eso y bueno, es muy importante también, ¿no? Para el pensamiento que después toma San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Sobre ese tema. Sí. Bueno, todo se relaciona con todo, ¿no? Sí. Todo se relaciona con todo. También los grandes santos que hubieron, como el Papa Magno, no me acuerdo cuál era. San León Magno. San León. Bueno, también eso quería decir, no los quiero interrumpir mucho, pero que estaban hablando de los bárbaros, o bueno, de las invasiones más o menos. Y bueno, no sé si dijeron algo de Atila. No, que bueno, fue él el que... Ya, entonces Atila, encima, antes de decir algo de Atila, hay que, digamos, conocer un poco a este personaje, porque era alguien, digamos, muy culto. No es que era un loco, un salvaje, un mono, digamos, no. Creo que había estudiado en Roma, me parece, Sí, sabía griego, sabía varios idiomas, era alguien muy culto, y después, bueno, vuelve a donde él era, digamos, oriundo. Bueno, él era el rey de los hunos, ¿no? Y después, bueno, iban arrasando a todo lo que pasaban, por todo pueblo que pasaban, lo arrasaban. De hecho le decían el látigo de Dios, ¿no? Atila, El azote de Dios. El azote de Yo el azote lo había escuchado. Dale. Y entonces, bueno, llega a Roma, digamos, llega a donde estaba el Papa San León Magno. Donde él pisaba, el pasto no volvía a crecer. Exactamente, eso decían de él. Entonces, llega ahí y San León Magno, bueno, lo ve, digamos, ve a todo su ejército. No había chance. San León Magno se reviste de todos sus ornamentos pontificios, la tiara pontificia que se usaba en ese momento, bueno, hasta antes de Concilio se usaba, la tiara pontificia. Sí. Se reviste todo, va con el báculo, sale a encontrarse con Atila y tienen una reunión, ¿no? Se enfrentan, digamos, charlan, nadie sabe qué dijeron, eran ellos dos, y Atila se va, con dos ejércitos se va. Y es impresionante la historia. Y realmente, digamos, nunca se supo, digamos, qué pasó, Sí. pero, digamos, lo que dice la tradición, digamos, la iglesia, o la leyenda en un sentido, es que San Pablo y San Pedro estaban, digamos, entre medio, al lado de San León Magno, y, digamos, le dijeron, entras acá y sale todo mal, digamos.
De hecho hay una pintura muy famosa en la que está Atila el Uno enfrentándose a San León Magno, Sí. y al lado de San León Magno, o sea, San León Magno entre medio San Pedro y San Pablo, levitando San León Magno, Claro, San Pedro y San Pedro. Pablo. Sí. Pero, y esa muestra todo eso atrás a la basílica, ¿no? A todos los religiosos, los sacerdotes, y del otro lado muestran el ejército de Atila, y nada, es una locura, es impresionante. Es un misterio, digamos, que vamos a Sí, ver. dijo, sí. No, no, Sí, después el juicio final y ver qué pasó. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. No, y antes de cortar, también Sí. viste mención a los grandes evangelizadores, viste, por ejemplo San Patricio, San Agustín de Canterbury, San Sí. Bonifacio. Sí. O sea que también fueron importantes en lo que es la conversión de Europa. Tal Sí, cual, sí, sí, sí. sí. No es Sí, que acá. fue así de la nada, Claro. ¿viste? No, claro. Hombres que sacrificaron su vida, le entregaron completamente gastándola por Cristo. O sea, hombres. San Patricio era un tipo con bienes, que podía tener una vida tranquila y cómoda, y sin embargo fue capturado y en la captura recapacitó algo parecido con lo que le pasó a San Francisco de Asís, que también en una batalla que terminó en un calabozo. ¿No? No sabía. Ahí empezó su conversión. No sabía eso, no sabía. Eran batallas intestinas que habían entre los pueblos de Italia. Claro. Bueno, así a partir de una reflexión, un encuentro con Cristo, los tipos deciden dedicar su vida consagrándola totalmente al anuncio del Evangelio. Gracias a lo cual hoy en día están en un grado de gloria enorme en el cielo, Sí, sin duda. lo cual que nosotros tendríamos que imitar claramente. Bueno, lo que vamos a hablar, sí, perdón, espero que sepan valorar nuestro sacrificio. Son las 12 en punto y todavía no comimos. Sí, bueno, hay que ir a trabajar. se pasó el examen. Lo que vamos a hablar después de esto, algunos de estos próximos días, acá tenemos Historia de la Iglesia. Villolada, Lorca y el Montalbán. Gracias Ricky Pai por esta joya. Como si lo hubiera regalado a nosotros. Sí, sí. No, vamos a seguir tocando a partir de, bueno, van a aparecer unos personajes muy Sí, muy importantes. De Clodoveo en adelante tenemos que hablar. De Clodoveo en Claro, adelante, claro, bueno, claro. 100 años nomás después de Clodoveo aparece Mahoma. Chan, chan, chan. Y bueno, y ahí empieza la historia de España, digamos. Empezar esta guerra. Bueno, pero antes, pero bueno. No, hay que seguir un toque más. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este video que habrá durado 3 horas, no sé cuánto. 8 horas. Sí, Como se quemó el asado, ¿viste? Uy. No, bueno, igual El sí, perro se saca una. le estaba pileando. No, eso le voy a contar. ¿Sabes cómo estaba alrededor? Sí, le voy a contar algo. Bueno, gracias. Cuando se cambia, digamos, ¿se puede cortar? Si yo sigo, después lo editamos todo, ¿no? No, te Porque preocupes. si no, viste, como que me pongo nervioso por la cámara. No, pero vos, el video Hacelo nunca así. voy a parar yo. Listo, Después eso se tijeretea, alguien es una boludez hacer eso, yo no lo sé. Igual vamos a tardar mucho más. En realidad cuando, a ver, te digo, Sí. cuando... Mati, ¿tratás de ponerte un poco más frente a la cámara? Dale. Por Sí, el sí. tema de la voz. Ah, listo, sí. Unas cuantas se necesitan, ¿no? Para que... ¿Cómo? Para hacerlo simple, Sí. para hacerlo simple a la cuestión, Che, mirá todo el humo que hice, me estoy tapando la cámara. Bueno, no sé, qué sé yo, hacemos un corte y lo grabamos de acá. A ver si me acuerdo bien. Generalmente se mide en el fruto del trabajo de un alfarero, ¿no? Creo que eran 15 años del sueldo de un alfarero, me suena. No estoy del todo seguro. tranquilamente. Claramente no preparamos nada para esto. Y bueno, Aclaración, corroboramos que San Pablo efectivamente murió en Roma. ya dijiste eso. No me había olvidado. Y corroboramos que mis problemas de memoria siguen vigentes.